Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de mesa redonda de periodismo local y muchas gracias por estar aquí en las jornadas de Administración Local de Benavites 2025. Yo soy Alba Juan, soy periodista y consultora de comunicación en Equalitat y primero de todo quiero disculpar al director de Equalitat, José Luis Auquillo, al que le hubiese encantado estar en esta mesa redonda con estos referentes, pero por razones de fuerza mayor pues ha tenido que marcharse. Creemos que en un espacio como este, ¿no?, como es Benavites, que no es, digamos, una ciudad grande, una capital, es muy importante tener este tipo de espacios para conversar y darle esa relevancia y ese protagonismo a nuestros pueblos. Para hablar de todo ello y de comunicación tenemos aquí a Héctor González. Él es periodista local, referente y también presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Tenemos también a Gustavo Clemente. Él es director y presentador de Contrapunt en la radio Apunt, y también a Vicent Climent, es jefe de informativos en la 8 Mediterráneo. Vamos a hablar un poquito de periodismo local y si quieren por orden voy a preguntarles pues, qué significa, ¿no?, el periodismo local y cómo fomenta la cohesión social en los pueblos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada, que creo que es muy interesante, tanto por lo que explica de la administración local como por lo que une de administraciones locales y entidades o agentes que participamos en la construcción de esa identidad social. Bueno, sobre la pregunta, yo quería hacer un repaso biográfico mío, pero no porque quiera hablar de mí, sino porque creo que representa en parte la evolución de la información local. Yo empecé haciendo prácticas en las provincias y coordinando durante un mes la edición del Horta. Entonces, Las Provincias era el primer periódico que había creado ediciones comarcales. Se hablaba de los pueblos desde Valencia. En medios como Las Provincias y Levante se sacaban ediciones que se fueron expandiendo. Era la época de extensión de las ediciones comarcales. Después fui jefe de sección en Diario de Valencia, y en Diario de Valencia también me ocupa de información local, y fuimos más allá. Hicimos un proyecto de periódicos locales. En Manises, en Torrent, sacamos cada día, de martes a sábado, 8 páginas específicas de Manises y Torrent, lo cual, cuando lo recuerdo, pienso, era complicado cada día, y eso que son municipios grandes. Os lo comento porque se había pasado de las ediciones comarcales, vistas desde Valencia, a incluso las ediciones locales, también con la perspectiva de Valencia. A partir de ahí empezaron a proliferar los medios digitales comarcales y locales, porque hasta entonces, o en esa época, eran sobre todo los boletines municipales los que transmitían más la información local, pero siempre editados o sufragados por el ayuntamiento. Después, en Valencia Plaza, coordiné durante 2 años largos la sección de comarcas, y en Valencia se tenía una perspectiva más, en Valencia Plaza, más desde Valencia. Ahí lo que intentamos es acercar esa perspectiva, o sea, contar lo que pasaba en los pueblos, que lo supieran en Valencia. No que en Valencia tuvieran alguna idea vaga de lo que pasaba en los pueblos, sino que comprendieran mejor lo que sucedía en los pueblos para empatizar. Y hablábamos mucho sobre la despoblación, o hilvanábamos municipios del Esbais. Yo recuerdo algunos reportajes del Esbais con la Vall d'Albaida. Intentábamos que la gente conociera en Valencia, que creo que hicimos una labor pedagógica interesante, esa información local, o por lo menos qué pasa en los municipios, y que hay municipios que están o que tienen sus encantos y que en Valencia se desconocen. Intentamos yo creo que a veces desde Valencia se tiene una visión un poco paternalista, es decir, la capital es lo importante, el área metropolitana después, y luego ya están el resto de municipios más allá del área metropolitana, informativamente hablando. Me meto en el ámbito informativo. Ya estaban proliferando los medios comarcales que no dependían de Valencia, que surgían en cada comarca. Y en el periódico de aquí, en la última etapa, que fui director desde enero hasta agosto de este año, sí que era la expansión del periodismo comarcal, ya no dependiendo tanto desde Valencia, sino como independiente en cada comarca con sus actos. Por tanto, hemos pasado de una evolución de los medios de comunicación, que las ediciones o que los pueblos se contaban desde Valencia, a un periodismo en el que se cuentan desde sus propias comarcas, aunque yo en esta faceta sí que aludiría a la reflexión que ha hecho antes Jorge Hermosilla de la importancia que tienen los ayuntamientos en impulsar cualquier acción, y en impulsar también los medios comarcales y locales, porque para que haya un medio hace falta una financiación, un dinero, una aportación que sufrague ese medio, y para eso pues la publicidad institucional es fundamental. Si hay ayuntamientos que apoyan
la pervivencia de esos medios, es más fácil que haya medios porque efectivamente, sobre todo en las zonas más de interior, hay poca empresa privada a la que recurrir. Y además de los ayuntamientos, pues está la Diputación, que también es otra entidad muy importante a escala provincial y que las comarcas realiza esas aportaciones. Y ya para finalizar esta intervención, me alegro porque yo escuchaba en una conversación que tuve con un director de un periódico nacional ahora, me decía hace 10 años, es que la tendencia en el periodismo es a replegarse hacia la capital y eliminar todas no solo las ediciones comarcales, sino incluso las ediciones provinciales. Y yo creo que el tiempo está demostrando lo contrario, que una de las tendencias más importantes es que cada vez hay más medios comarcales. Lo vemos en la provincia de Valencia, sobre todo en la comarca de la Safor, donde hay más medios. Pues en Camp de Túria también hay 2 medios potentes, en Camp de Morvedre, donde estamos, también hay 2 medios potentes. A cómo los medios comarcales están viviendo, están sobreviviendo y están incluso proliferando en algunos casos, sobre todo digitales, frente a esa tendencia de los grandes medios de replegarse. Por tanto, yo creo que el periodismo local sí que mantiene su vigencia, demuestra que tiene futuro, pero siempre cercano a la realidad de los municipios. Me gusta, ¿no?, que des un poquito de esperanza al periodismo comarcal. Gustavo, Clemente. Bueno, pues somos un poco como los abuelos. Somos personas veteranas, somos personas que por nuestra trayectoria podemos contar buenas historias y siempre estamos faltos de recursos. Así somos un poco los medios locales. Pero, a su vez, sentimos que tiene todavía algún sentido lo que hacemos. Algunos apuestan por la inteligencia artificial, nosotros seguimos apostando por la intuición ancestral a la hora de contar cosas, seguimos creyendo en la ortografía, seguimos creyendo en el respeto a las fuentes, seguimos creyendo en contrastar opiniones, seguimos creyendo en la pluralidad, seguimos creyendo en la democracia, seguimos creyendo en transmitir actos culturales, seguimos creyendo en contar a la ciudadanía que hay proyectadas unas obras en el municipio, seguimos creyendo en contar los programas políticos de los diferentes partidos, seguimos creyendo en los pueblos. El mundo cambia, como decía Héctor, es muy difícil pensar en medios de comunicación privados en un pueblo, incluso es difícil pensar en un medio público en un pueblo porque evidentemente son muchas las prioridades que existen, médicas, educativas, de todo tipo, y a lo mejor pues la prioridad no es un medio de comunicación, que no es algo vital para vivir, pero sí que es algo que es esencial para nuestro bienestar, aunque sea de forma intangible. Es algo esencial para nuestro sentimiento de pertenencia a un sitio. A veces nos llenamos la boca diciendo que es esencial para la democracia, pues probablemente así lo sea, que podamos debatir sobre eso, hasta qué punto puede haber una democracia sin un medio que informe sobre las distintas alternativas políticas. Yo creo que sí que es importante, sigue siendo importante, por lo cual es un valor intangible que hace mejor la vida de cada ciudadano y crea sentimiento de pertenencia en cada vecino y cada vecina del pueblo, el tener información con la que conectas con otros vecinos, porque a ambos os une esa noticia que estáis leyendo en el mismo medio de comunicación. Con lo cual sigue siendo importante. Hay una sobredosis de información general de lo que ocurre en España, de los casos de corrupción en España, pero hay una falta de información de lo que ocurre a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues se ha demostrado durante el último año con la DANA la importancia de que cada municipio tenga esa información actualizada sobre lo que pasa en la reconstrucción de su municipio, porque cada uno tiene una realidad distinta y se ha visto como esa era una información de máxima utilidad y su seguimiento y su evolución en el tiempo pues, era una información de máximo interés y por tanto la labor del periodista local sigue siendo importante. Ahora bien,
existe un problema general que es el de la industria del periodismo, que es una industria que a día de hoy tiene una supervivencia muy difícil en todos los niveles. ¿Qué decir del periodismo local? Pues más todavía por los factores que ha descrito Héctor. Con lo cual, ante esa crisis de la industria del periodismo, el periodismo local debe buscar otros formatos probablemente. Existen grupos de difusión de WhatsApp, existen podcasts, existen otras formas de comunicarse con la ciudadanía de cada municipio que pueden ser mucho más baratas, que pueden ser muy útiles y muy directas. Con lo cual, mientras haya alguien con ganas de escuchar y alguien con algo que contar, tendrá sentido el periodismo y, por supuesto, el periodismo local. Muy interesante. Luego hablaremos de esos nuevos formatos. Cuéntanos tu perspectiva. Lo malo de ser el tercero es que o dices estoy de acuerdo con mis compañeros y pasas palabra, o seleccionas algunas de las cosas que han dicho ellos para profundizar o añades algo de nuevo. Yo, a ver, por precisar un par de cosas, Héctor yo creo que es, por si no lo saben ustedes, el periodista valenciano, el único periodista valenciano que se conoce el nombre y el apellido de todos los concejales de todos los pueblos de Valencia. Es impresionante. Yo le sigo, aparte de que tenemos una amistad de muchos años, cada vez que escribe cosas sobre pueblos, porque así me entero de lo que sucede en la política interna de esos municipios, que muchas veces no trasciende lo suficiente como para que los que estamos en muchas más cosas o en algunas cosas más nos enteremos bien de esas realidades. Gustavo se ha autoincluido en la categoría de abuelos cuando es evidente que no lo es. Yo le agradezco mucho que cuando ha hecho esa alusión no se girara hacia la izquierda. Y cuenta también con mi admiración y respeto de muchos años en los que hemos llegado incluso a trabajar juntos. Sobre periodismo local, pues se me ocurre la metáfora evidente, casi me la has centrado a la cabeza y yo la voy a rematar, que es la metáfora periodística. Hay periodismo local y periodismo visitante. El periodismo visitante, por etiquetarlo de alguna manera, sería aquel que desde lugares lejanos se ocupa de las cosas que pasan aquí, cerquita. Las cabeceras de Madrid hacen alusión a cosas que pasan en la comunidad y en pueblos de la comunidad, pero normalmente cuando hay sucesos o cuando hay danas o cuando hay circunstancias extraordinarias, y no, evidentemente, por razón de escala, eso no trasciende. Periodismo local, digamos que es aquel que se ejerce no solo en los pueblos, sino también en la capital de la comunidad o de la provincia, que en este caso es la misma, es la ciudad de Valencia. Los periodistas que trabajamos en Valencia nos ocupamos de lo que, o procuramos ocuparnos de lo básico, de lo fundamental de lo que sucede en los pueblos. Y los periodistas que trabajan en los pueblos intentan trasladarnos eso a los que trabajamos en la capital. Y de esa forma se establece la vía biunívoca o bidireccional de transmisión de la información. Pero como mis compañeros acertadamente han dicho, aquí al final la última palabra no la tiene solo la voluntad de informar de un grupo de periodistas, sino fundamentalmente la voluntad de pagar de una serie de empresarios que nos tienen que suministrar el peculio suficiente como para que nosotros podamos sobrevivir. Ayer mismo vimos que en cabeceras de Madrid las portadas de los periódicos de papel no empezaban por Pedro Sánchez ni por Carlos Mazón, no, empezaban por Aitana, la cantante, que saca nuevo disco y su compañía de discos pues compró una portada entera para cabeceras de mucho prestigio, cuya principal noticia daba la impresión de que era que Aitana, la cantante, había sacado un nuevo disco. Así está la profesión, así están los medios, necesitamos sobrevivir. Y que Aitana o su casa de discos pare una falsa portada, pues no es especialmente grave, porque todo el mundo sabe que la verdadera portada está a continuación, es simplemente el esfuerzo de pasar la página, que en el caso de Aitana, como es pequeñita, pues no pesa mucho, se puede pasar con relativa facilidad, y ya te enteras de las cosas que han hecho los actores fundamentales de la actualidad política. Pero esa es la realidad. Dependemos de fuentes
de financiación que no siempre son tan inocentes como una compañía de discos queriendo vender más vinilos o más CDs o más lo que sea, o más descargas. A veces, muchísimas veces, son las administraciones las que sufragan de una manera fundamental a los medios de comunicación, y eso hace que los medios de comunicación pues tengan alguna dificultad, algunas veces dificultades insalvables, para ser imparciales o para ser objetivos o para contar las cosas como deben ser contadas para que la ciudadanía tenga toda la información suficiente para después ejercer sus derechos, el último de los cuales sabemos que es el de ir a votar. Pero también hay otros previos, a manera de queja o de aplauso para las cosas que se hacen en los municipios. Con lo cual, si no hay financiación de las administraciones, es muy difícil que los medios sobrevivan, y sobre todo los pequeños, los locales, que están todavía más imbricados en ese tipo de lazos que los grandes, los de las capitales, en donde también hay otros factores económicos importantes para el sostenimiento de los medios que no siempre son políticos. Con eso hay que jugar. Yo siempre que tengo oportunidad, cuando me invitan a alguna charla para hablar de periodismo, para hablar de lo que sea, que tenga que ver con la información, siempre digo que lo ideal, dadas las circunstancias, y hoy más que nunca, es informarse por varios medios, no por un medio de comunicación. Esto de tener, yo compro el periódico X y de ahí no salgo y toda la vida compro ese periódico y ninguno más, yo creo que eso no es lo adecuado para estar bien informado hoy en día. Hay que leer cuantos más periódicos mejor. Yo me reviso, no me atrevo a decir leo una quincena todas las mañanas temprano para tener una idea de por dónde van los tiros. Es evidente que unos se orientan hacia una ideología, otros hacia otra, pero si tú lees muchos, sabes más o menos promediar y sabes más o menos dónde está la realidad. Siempre y cuando tú también lo mires con unos ojos relativamente objetivos. Nadie lo es del todo, pero hay que procurarlo, al menos si quieres tener la credibilidad suficiente como para que después quienes te siguen en los medios de comunicación sepan que por lo menos eres honrado, que tus juicios están basados en datos, en argumentos, en hechos y no en deseos. Desgraciadamente, y Héctor preside una asociación de periodistas, pequeña, modesta, pero muy eficaz, lamentablemente no todos los periodistas responden a estas características. Insisto en que ninguno somos puros, ninguno hemos nacido ayer, todos estamos marcados por nuestra trayectoria, pero hay algunos que todavía procuramos ser objetivos, ser relativamente independientes, todo aquello que nos permite el medio en el que trabajamos. Y yo he tenido la suerte de trabajar en bastantes medios en donde se me ha permitido un amplio margen de maniobra, no en todos, pero sí en bastantes. Pero no todos los periodistas, insisto, son así. Hay muchos que tienen el carnet político en la boca y se les nota. Pero bueno, allá ellos y su credibilidad, o allá ellos y sus modus vivendi, o en fin, lo que sea. Lo importante es contrastar la información, en cuantos más medios mejor, en cuantas más radios, periódicos, televisiones mejor, medios de comunicación online, y de esta manera hacernos una idea de lo que sucede, de lo nacional, de lo autonómico, de lo provincial y de lo local. Y lo local, insisto, por esa mayor dependencia con las instituciones, que son muchas veces su único medio de sustento, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para no solo transmitir las cosas que son evidentes, inauguración de una plaza, puesta en servicio de un centro de salud, eso no tiene mayor misterio. Los medios de comunicación tienen que ser también críticos y gozar del nivel suficiente de independencia como para poder decir algo más que el simple relato de que ha tenido lugar una inauguración o la apertura de una carretera o lo que sea. Habrá que decir, esta carretera efectivamente se ha abierto, pero tenía que haberse abierto hace un año, porque recuerden que los anuncios que se hicieron fueron esos. Bueno, pues a ese tipo de independencia me refiero, y no siempre es sencillo de conseguir. Interesante. Hemos empezado hablando de periodismo local y hemos tocado el tema de la crisis del periodismo y de la ética, ¿no? Es un reflejo de cómo está la situación de la comunicación. Y en todo este escenario quería preguntaros qué panorama veis con respecto a los cambios que han tenido lugar en el periodismo con la entrada de nuevas tecnologías, de Internet, desde vuestros distintos ámbitos, como puede ser el de la radio, el de la televisión y el de la prensa.
Bueno, yo creo que hay una adaptación, igual que, como tú dices, hubo adaptación a Internet cuando no había... Antes he comentado cómo eran las ediciones en papel de los periódicos, las Provincias o Levante, y después cómo empezaron a salir, pues, Horta Noticias, que tiene 20 años ya de existencia, que ha sido uno de los pioneros, o Safor Guía, o numerosos otros digitales que van perviviendo y que algunos comparten el digital y el papel. Con plantillas cortas, claro, no se pueden comparar las redacciones de un medio más o menos grande con las redacciones de estos más comarcales que tienen 2, 3 personas. Pero en cualquier caso yo creo que la base, y quería, una de las cosas que más insisten en las redacciones cuando estás, o los directores, es en buscar historias humanas. Te dicen siempre hay que buscar historias humanas, hay que buscar historias humanas. Yo creo que en los pueblos hay muchas historias humanas que se desatienden. En las ciudades al final, con la vorágine de las convocatorias, de los actos, se pierden esas historias humanas. Y como ejemplo de historias humanas, yo estuve colaborando en Alboraya en una publicación, ahí sacamos una entrevista al último cazador de ratas de la huerta, del Horta en este caso, y fue un personaje que luego le sorprendió a otros medios y tuvo bastante repercusión por esa entrevista que sacamos en un periódico de Alboraya. O que o también teníamos una sección que era personajes del Horta, porque hay mucha gente muy interesante que en la ciudad se desconoce. Y en su municipio lo ven como alguien normal, me refiero, todos somos personas normales, pero lo ven como alguien más y no valoran la importancia de lo que hace. Y cuando sale en un medio de comunicación es como que se le da una... El otro día escuchaba al presidente del gremio de campaneros y decía, una torre es una torre hasta que se dice que es patrimonio. Cuando es patrimonio ya lo miras de otra forma. Pues cuando una persona de estas características sale en un medio ya lo miras, pues no era el tío no sé qué, sino que ha salido en el periódico, entonces ya sorprende. Y por lo del periodismo local, yo creo que la faceta bonita que tiene es que permite destacar o resaltar toda esa labor. Por ejemplo, en la edición del periódico de aquí, en el Alto Palancia o Alto Mijares, pues dábamos cabida a la jubilación del médico del centro de salud que llevaba 10 años y que lo conocían todos los pacientes. Eso en un medio de Valencia o una televisión más o menos grande sería impensable que hablaran del médico de Soneja, o que cierra el bar o que se jubila el propietario de un bar de un municipio de 300 habitantes, que es una institución esa persona. Esos temas yo creo que son muy bonitos y que siguen gustando. Y retomando a lo que decía, a la etapa esa que estuve en Valencia Plaza de coordinación de comarcas, yo dije, ¿esos temas interesarán en Valencia? Y eran de los temas más visitados. Me sorprendía porque sí que podía tener una evaluación de si los temas de los pueblos interesan a la capital. A mí, igual me interesan, me gustan a mí y no le interesan a nadie. Pero cuando empezabas a hablar de singularidades de las comarcas y de personajes, o cuando hablabas de alcaldes de municipios de 200 habitantes o 300 habitantes y contabas la faceta humana de ese alcalde o de esa alcaldesa, a la gente le gustaba y lo leía en Valencia. O sea, que al final son temas que sí que tienen su atractivo si les hacemos caso y si les damos más cariño, porque yo creo que la visión que falta desde Valencia, desde la capital, es empatizar más o tener más en cuenta lo que ocurre en los municipios y no mirarlos como topónimos que están ahí, que cuando pasa una desgracia o un suceso pasan a ser el municipio más atendido informativamente, pero el resto del año se olvidan y no atendemos a esas facetas humanas o a esas reivindicaciones que tienden para mejorar sus infraestructuras o a esa belleza patrimonial senderista. Y retomando tu pregunta, creo que sí que hay una adaptación de los medios a las nuevas circunstancias tecnológicas, pero creo que es importante que se haga sobre la base de lo que siempre interesa a la audiencia. Y lo que siempre interesa no es lo que muchas veces cree que interesa a quien manda en Madrid o manda en un sitio, sino lo que luego se ve que interesa, como las historias estas humanas que al final creo que siempre perviven, da igual el formato que sea. Sí, me recuerda también lo que cuentas a una noticia que se publicó de que cerraba el último horno de un municipio de la Serranía. También. Llegó a tal que al final una persona decidió retomarlo y cogerlo después de leer la noticia, con lo cual tiene su importancia y tiene su incidencia. El de Corcolilla era. No recuerdo, el municipio de la Serranía. Sí. Y bueno, cuéntanos cómo ha cambiado la radio. Bueno, la radio ha cambiado hasta el punto de que ha pasado de ser algo que no vemos a algo que necesitamos ver, algo que debe estar acompañado de imagen a través de las redes sociales. Parece que un momento de radio sobre el que no hay un testimonio visual no es un momento que haya existido siquiera, aunque lo hayamos escuchado. Hace ahora un año, por circunstancias, tuve la oportunidad de atender llamadas telefónicas de
personas que estaban en una emergencia durante la tarde-noche de la Dana, en directo en el programa de la radio autonómica, y verdaderamente el testimonio que queda es de la imagen visual que se grabó, es la imagen que se ha difundido cuando se ha hecho algún vídeo alusivo a eso. El audio en sí apenas lo he escuchado. La potencia que tiene, aunque solo sea la cara de los locutores atendiendo las llamadas que llegaban al estudio, la cara de estupor y de impotencia y de miedo de los locutores y de querer ayudar o querer dejar de manifiesto los puntos de localización de las personas que contactaban con nosotros. Pues lo decía todo, decía muchas cosas probablemente que solo con el sonido pues no era bastante. Y ese es un ejemplo paradigmático por la trascendencia del momento, pero vale para cualquier otro tipo de situación comunicativa, cualquier entrevista, Parece que si no hay un testimonio visual en redes sociales, pues no ha quedado nada, ¿no? Bueno, las redes sociales son muy nocivas en algún sentido, pero también pueden ser un medio de comunicación en sí mismo, sobre todo para suplir la ausencia de medios de comunicación tradicionales. A todos nos gustaría leer periódicos en papel con información sobre Benavites, pero probablemente sea utópico pensar eso a día de hoy en cualquier municipio, grande o pequeño. Incluso es difícil leer información local de la ciudad de Valencia de calidad en papel, más allá de 2-3 páginas en los 2 principales periódicos de tirada autonómica. Con lo cual, si nos ceñimos a lo estrictamente práctico que podemos hacer por el periodismo local, entre comillas, yo creo que es pensar en las oportunidades que tienen, por ejemplo, los grupos de WhatsApp. A mí me resulta un poco pírrico estar hablando de grupos de WhatsApp relacionándolo con una salida para el periodismo, pero creo que permite unas posibilidades bastante asequibles de precio, pueden llegar a buena parte de la ciudadanía. Como decía antes el profesor Hermosilla, no existe un alto porcentaje de personas mayores que no tienen acceso a redes sociales, pero probablemente sí tengan WhatsApp. Por tanto, organizándonos bien, estableciendo bien las prioridades informativas, sí que puede permitirse un ayuntamiento tener a una persona que jerarquice esos contenidos que transmitir a la ciudadanía, que sean de utilidad, que sean incluso agradables de escuchar, por ejemplo, como un podcast, incluso algún pequeño vídeo, y siempre respetando un mínimo de pluralidad, porque en el momento en que no sea una información plural y variada, dejará de tener sentido. En el momento en que sea una información sesgada, pues desde luego la mitad de la ciudadanía mostrará su desinterés y perderá toda la credibilidad ese canal de comunicación, que puede ser privado, puede ser público-privado, pues habría que verlo, pero existe una fuente de información que todos la tenemos en el móvil ahora mismo, y es los mensajes que habremos recibido desde que ha empezado esta charla. Pues cada uno habremos recibido del orden de 3 a 5 mensajes. Bueno, ¿cuánta información se pierde ahí? Se podría escribir el Quijote con todos los mensajes que hemos recibido durante la última semana. Mensajes, pues muchos de ellos, pues que al final pues, te dicen información muy puntual y tal. Pero pueden ser de verdadera calidad. Podemos transformar esos mensajes en un canal de comunicación en sí mismo, desde el Ayuntamiento para el bien de la ciudadanía, o desde un vecino que se proponga pues, ser el cronista del municipio, o junto a un par de compañeros hacer un medio de comunicación en sí mismo a través de redes sociales. Dejo ahí la pregunta y la reflexión. Muy bien.
Vale, voy a retomar 3 cosas que se han dicho: el horno, el médico y la Dana. Y luego quiero hablar sobre, es para que me lo recordéis, pues se me olvidan, los WhatsApps, los cortes que nos mandan las instituciones y la inteligencia artificial. Esas 6 cosas y lo más breve posible. El médico. El médico que se jubila en un pueblo no es noticia más que para la gente del pueblo, o no, porque es que todo depende de cómo contemos las cosas y cómo se las vendamos al medio grande. Si yo le cuento al medio grande que este médico fue el que atendió a la colonia de chavales, al campamento de chavales que se había ido ahí a la Pinada el verano pasado y que les dio diarrea a los 100 y pico, y él fue el que consiguió que los 100 y pico se salvaran la diarrea, pues a lo mejor con esa tontería de la diarrea tienes un titular llamativo que cuela. Y estoy poniendo un ejemplo, en fin, como pueden ustedes imaginar, un poquito subido o un poquito exagerado, pero piensen en cosas así. Cuando hay algo que en la biografía de ese médico que lo hace diferente a cualquier otro médico que se jubila, ese médico es noticiable. Y siempre hay algo que le hace noticiable. Es cuestión de saber buscarlo y encontrarlo. Eso una. 2, el horno. Un horno que se clausura. A ver, tenemos la tendencia a pensar que solo es noticia aquello que sale en los informativos. Pienso ahora en televisión, en radio, en los medios audiovisuales. Y no. También pueden salir en los magazines, que están muy de moda, los España Directos y similares. Nosotros tenemos uno por la tarde que se llama Aquí la 8, tenemos otro más cortito por la mañana, que se llama Las Mañanas de la 8. Bueno, como veis, los nombres son bastante originales. Pero bueno, es difícil de olvidar, ¿no? Nombres así son difíciles de olvidar. ¿Y qué hacemos ahí? Pues metemos a gente de pueblos que vienen al plato a contarnos sus películas. Hablo de una manera coloquial, como podéis imaginar. Vamos también y mandamos reporteros a los sitios y vemos el horno. El horno, probablemente en el informativo, que dura media hora como mucho y en donde hay muchas cosas de mucha enjundia, porque desgraciadamente estamos viviendo un momento en que entre Trump, Mazón, Sánchez y 4 más, pues no paran de darnos motivos. Y cuando hablo de ellos, hablo de las instituciones, no quiero personalizar tampoco en ninguno, sino las instituciones que gobiernan nos dan todos los días motivos de comentario y de noticia, pues ahí es muy difícil encajar el horno, pero en el magazine sí. Ojo con eso, porque también es un valor a tener en cuenta. Lo tercero que era, ya se me ha olvidado. Inteligencia artificial. La Dana. Yo puedo contaros mi experiencia personal. La Dana fue el 29, aquello fue un caos, como sabéis. Encima estábamos en un puente, era el puente de Todos los Santos, que la mitad de la población, nosotros somos una televisión autonómica, igual que APUN, solamente hay 2, APUN y la 8. Lo que pasa es que APUN son unos cuantos y la 8 somos 40, contando administrativos y contando todo. Entonces, hacemos lo que podemos por llegar a todos sitios y más o menos lo conseguimos, pero evidentemente no tenemos la potencia de tiro que tienen otras televisiones, las nacionales incluidas. Bueno, ese día 30, el día siguiente, el día 30, montamos rápidamente con los que estábamos, que había diáspora, había uno que estaba en Cantabria, el otro que estaba en Francia, el otro que no sé qué, se habían ido de puente y eso era difícil que llegaran a tiempo a hacer nada. Pero el 30, con los 4 que estábamos allí, montamos un programa, me tocó a mí dar la cara, un programa en directo de 3 horas y pico, en el que no había guión, no había nada. Y encima hubo una especie de conjura de los elementos para que los aparatos funcionaran de regular a mal. Yo ni siquiera tenía pinganillo. El pinganillo no funciona. El pinganillo, sabéis que es un auricular por el que te dan las órdenes, te dicen: el alcalde de Ribarroja está al aparato. Y tú ya sabes: don Robert Raga, bona vesprada, ¿cómo están las cosas del seu poble? Pero esa vez no funcionó el pinganillo. Con una pizarra, como en los viejos tiempos, con una pizarrita me iban apuntando Ribarroja. Y bueno, yo el alcalde de Ribarroja sé cómo se llama, pero a lo mejor me dicen otro pueblo y yo, chico, dime. O si no, ya directamente, alcalde, no, alcaldesa. Bueno, alcaldesa. ¿Cómo van las cosas por ahí? Bueno, pues así, funcionábamos así. Y 3 horas sin anuncios, sin nada de nada, solo las imágenes que íbamos captando de la poca gente que teníamos desplegada y de las redes sociales, que son muy importantes. Las redes sociales, el otro día contaba un filósofo italiano en El Mundo, lamento no recordar el nombre, que las redes sociales y la inteligencia artificial, lo uno y ahí todo,
generan mucha confusión y nos mienten mucho y tergiversan mucho y nos hacen creer que ciertas cosas que no son reales han sucedido. Pero también nos ayudan mucho en otros casos. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos ayuda a descubrir las mentiras y los bulos. O sea, tú puedes poner ahí, Grok, ¿es cierto esto de Óscar Puente que te ha bloqueado? Y te dice, no, es que hubo un fallo técnico. Bueno, o sea, que también sirve para desmontar bulos, para crearlos y para desmontarlos. Y las redes sociales, con los vídeos que van colgando ese día y esos días, los usuarios, la gente que está atrapada, que está con problemas, pues oye, nos ayudan también mucho, nos sirven de corresponsales improvisados a los medios de comunicación. Y no solo hablo de medios relativamente pequeños como el mío no, donde yo trabajo, sino también los grandes medios nacionales. Estamos hartos de ver cómo pone ahí, con un cintillo te pone el nombre o el arroba del señor o la señora que han grabado ese vídeo impactante que están poniendo en las noticias en ese momento. Bueno, pues hicimos ahí un programa de 3 horas con lo que teníamos. Resultó muy emocionante. Profesionalmente es muy intenso eso y es una experiencia que, hombre, ojalá no la hubiéramos tenido que vivir por las consecuencias que todos conocemos, pero profesionalmente he de reconocer que es una experiencia interesante. A lo largo de mi carrera ya me ha pasado varias veces, lamentablemente con atentados de ETA y con otras circunstancias, que hay que hacer programas especiales un poco sobre la marcha y es muy intenso y muy duro también a la vez, porque la cantidad de gente con la que yo hablé esa tarde por teléfono, que me entraban sollozando, y yo que soy de lágrimas relativamente fácil, pues me costó horrores no echarme a llorar con ellos. Ahora fíjate, lo pienso y casi que tengo que pedir un aplauso, pero no es eso, no es eso. Total, que la inteligencia artificial y las redes sociales pueden también ser bien utilizadas. Me quedaba lo de los audios y los vídeos que mandan de las instituciones, creo que no se me ha olvidado nada más. Bueno, otra fuente muy interesante para los medios audiovisuales, para los escritos también, porque al final las instituciones mandan notas de prensa y ahora se han acostumbrado a sacar cortes de voz y pastillas de vídeo y nos las mandan. Entonces dice, qué bien. La tentación del empresario será entonces, oye, pues no necesito mandar a nadie a Benavites, porque Benavites me va a mandar el corte de sonido de lo que ha dicho Héctor y de lo que ha dicho Gustavo, y ya con eso. Pero claro, a lo mejor Benavites, no tenía que haber dicho ningún nombre. Bueno, el pueblo X o el quien mande en el pueblo X, igual no voy a decir Héctor ni voy a decir Gustavo, del periodista X o del político X me saca el corte bonito, el que le puede interesar más a él, porque le pone mejor o por lo que sea, y no el que dice a continuación. O sea, puede decir, el pueblo Villamora de Arriba, vamos a dejarlo así, Villamora de Arriba es más feo que Villamora de Abajo, pero Villamora de Arriba tiene cosas estimables. Pues entonces, si el jefe de prensa o quien sea de Villamora de Arriba es listo, sacará solamente lo de las cosas interesantes, no dirá que es más feo que el otro pueblo. Eso, insisto, es una tentación para los empresarios, es decir, como ya nos lo manda la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento, quien sea, pues no hace falta. Viene bien porque todas las fuentes son bien recibidas, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor la edición que se ha hecho no es la que periodísticamente podría resultar más interesante, y creo que ya me he extendido demasiado. No, perfecto. Yo creo que sí. Muy interesante, ¿no? Y justamente hoy, con lo que comentas de las notas de voz de alcaldes o alcaldesas, aquí lo que tenemos hoy son muchos representantes públicos locales, así que si queréis aprovechamos también para comentar. Les saludamos desde aquí. Comentar cómo es la relación entre medios y administraciones públicas, si el flujo de información es suficiente. Depende de lo que contemos de ellas. Y eso, ¿cómo vivís desde el lado del periodismo y desde el lado de la comunicación que se hace desde los ayuntamientos? Bueno, pues efectivamente es una buena pregunta y cambia mucho, depende del municipio. No es lo mismo Gandía que Benavites, por ejemplo, que depende de los recursos que tenga cada municipio, si tiene un gabinete de comunicación o no tiene un gabinete de comunicación. Un gabinete de comunicación facilita mucho esa relación y luego también lo facilita el talante de la persona que esté al frente de ese ayuntamiento. En algunos casos se trata de personas dialogantes, accesibles
a las que puedes conocer con facilidad y llamar cuando necesitas, y en otros casos pues digamos que les cambia un poco la personalidad cuando llegan a un cargo y no admiten ninguna crítica y se enfadan en cuando sale algo y dicen, os voy a quitar la publicidad, te salen ahí con... Pero bueno, yo sí que diferenciaría mucho el trato con políticos en Valencia o el trato con un diputado autonómico que el trato de políticos en los pueblos. En los pueblos es muy importante conocer y quedar con esa persona, o sea, que te conozca personalmente. Si te conoce personalmente, no importa tanto a qué medio representes. Estés donde estés, si el trato ha sido correcto y luego tú lo que has publicado, si todo ha ido en concordancia, va a ser una fuente tuya si ha habido cierta sintonía durante tiempo, o aunque no estés en ese medio. En cambio, si estás en les Corts, lo que le importa es que tú seas de Apunt o que seas de tal sitio, le da igual quién seas. Lo que importa es que vaya a salir en ese medio. Yo sí que agradezco esa parte más humana de los pueblos, o del trato, del acceso a la información en los pueblos, de ese poder llamar directamente a alguien y que te cuente. Y si no te puede contar, pues que te diga, mira, no te puedo contar. No que esté escurriendo el bulto, que no puedas localizar, porque lo que más te molesta cuando estás en un medio es que no haya una respuesta. No haya una respuesta ni de gabinete ni de la persona con la que quieres hablar, sobre todo cuando te urge. Y tampoco quieres que se limite todo a la publicidad, sino que haya que también haya... que cuando quieres hacer un reportaje, pues aunque no sea el que más le interesa a esa persona, que te lo cuente. Y por la diferencia de trato que hablaba antes, depende de si estás hablando con altos cargos o con cargos altos pero de municipios más pequeños, creo que también cambia el concepto de persona. En un municipio pequeño tú eres, o si nosotros fuéramos de Benavites y estuviéramos aquí, pues posiblemente igual a mí me reconocerían como el Chermá de no sé qué, o el Fil de no sé cuándo, o el de la familia que te este apodo. En cambio, en Valencia eres pues el que trabaja aquí, o el presidente no sé qué, o cosas. O sea, en Valencia te identifican por los cargos o por dónde trabajas, y en los pueblos te identifican por de qué familia eres, que yo creo que es más personal lo que familia eres. No depende tanto. En Valencia te pueden presentar a alguien y si le interesa dónde estás, sigue la conversación. Si no le interesa dónde estás, no le interesa quién eres. En los pueblos sí que le puede interesar más quién eres. Y aquí me he ido un poco del tema principal, pero bueno, en el trato lo que sí que agradecería es, o lo que se agradece mucho cuando estás en un medio de comunicación, siempre no solo cuando hablas de información local, sino en general, es una respuesta rápida y cercana. Y en los pueblos creo que es más fácil conseguir esa respuesta cercana, y además en los pueblos la disponibilidad del alcalde o la alcaldesa es siempre, da igual cuando le llames. En las grandes ciudades tiende a haber más disponibilidad, entre comillas, funcionarial. No siempre están tan disponibles. Y no siempre están tan disponibles y depende de qué medio seas o de qué tema me preguntes. Insisto, esa disponibilidad creo que siempre se puede mejorar, se puede acentuar. Y aludiría a una iniciativa, también aprovechando las circunstancias, de la Federación de Municipios y Provincias, que el martes, creo que fue el martes, entregó unos premios en el Mercado de Colón, unos premios a la innovación en la comunicación local. Y precisamente Ribarroja creo que fue uno de los municipios, de los 6 municipios que ganó, junto a Cortes de Pallars, a Alchemesí y otros. Y esas creo que eran herramientas muy interesantes, porque algunas eran de alfabetizar o acercar más a la comunicación digital con la administración a colectivos que estaban más alejados, y todas buscaban medidas para fomentar esa comunicación, esas líneas de comunicación. Que al final creo que es lo que importa, que le llegue a la ciudadanía lo que hace el ayuntamiento y lo que se hace en su pueblo. Porque, como decía también el profesor Hermosilla, hablando de demografía y de trabajo, yo creo que también hace mucho orgullo de pueblo y de municipio que lo que ocurre, que las personas de tu municipio salgan en los medios locales, comarcales y autonómicos. Y si sale en medio nacional, vamos, ¿para qué vamos a hablar? Para cerrar, insistiría en esa que no, yo creo que no se ha perdido, y es una buena costumbre eso de querer almorzar con el alcalde de un municipio y conocerte mejor, y a partir de ahí siempre es más fácil cuando llamas o cuando te llaman, que la línea no se estropee y sea directa. Muy bien, dejamos ahí esa propuesta. Bueno, al final son relaciones humanas, y como toda relación humana ha de basarse en el respeto, en el considerar a la otra persona inteligente, en el no faltar a la sensibilidad de quien tienes delante, ni a la inteligencia. Y a partir de ahí saber cuál es el espacio de cada uno, cuál es la función de cada uno, cuál es la función del periodista, cuál es la función del político. Y una vez se entienden esos códigos, todo fluye mucho mejor.
en el acuerdo, en la discrepancia, en cualquier circunstancia. Lo que hay que favorecer es ese flujo de comunicación y de respeto y de entendimiento, huyendo de la opacidad en la medida de lo posible, contando las cosas como son, cogiendo el teléfono y respondiendo siempre que puedas. Cuando no puedas, pues intentar explicarlo de la forma más honesta posible. Cuando no puedas, contar todo lo que la otra persona quiere saber, pero desde la honestidad, jugando limpio, y a partir de ahí yo creo que todos podemos entendernos. En el fondo todos entendemos cuál es nuestro papel. Lo que pasa es que muchas veces nos hacemos trampas al solitario. Los propios periodistas dejamos de tener clara cuál es nuestra función, cuál es la esencia de nuestro oficio. Muchas veces se pervierte y entonces yo creo que ambas partes agradecen la sinceridad, agradecen la cordialidad, por supuesto, pero también la convicción. Yo creo que a veces une más el explicar las cosas como son, el perder el tiempo en hacer una llamada. Muchas veces los WhatsApps para determinados malos entendidos o determinadas preguntas son un poco nocivos y llevan a conflictos de forma innecesaria y absurda, y perder el tiempo en hacer una llamada, como decía Héctor, ese trato lo más cercano posible siempre es lo más favorecedor para que luego podamos hacer una información más útil para el ciudadano, con lo cual pues bueno, al final somos más parecidos todos de lo que tienden a etiquetarnos, y yo creo que siempre podemos entendernos. Transparencia y confianza, ¿no? Nos quedamos con esas dos palabras y como comentabas, esa transparencia de poder decir, esta información no la tengo todavía, pero te puedo aportar esto. Vicente. Son relaciones humanas, pero modificadas por algunos factores que están muy de moda. Por ejemplo, los argumentarios, las consignas. Yo puedo tener una buena relación con un alcalde de un pueblo determinado, de un color determinado, políticamente hablando, y de repente cegarse esa fuente porque él tiene la consigna de que no se habla durante unos días con periodistas o con periodistas de este medio o con periodistas en general, pues porque no interesa políticamente en ese momento al partido que se muevan ciertas cosas por las que es casi seguro que el periodista te va a preguntar, venga o no venga a cuento. Eso uno, es decir, no siempre las relaciones humanas entre el periodista y el político o el responsable de una administración son lo único determinante para que la información fluya como tiene que fluir. Y las disciplinas de partido, pues ya sabemos que antes se quebraban con cierta frecuencia y ahora cada vez se quebran menos, cada vez hay más mano militari en ese terreno. Hay otra cosa que también me parece importante y es el miedo al periodista. Hay que perderlo. A ver, estamos acostumbrados por las películas a ver a esos periodistas americanos que van persiguiendo al político, hablo de políticos o a cualquier personaje público, lo van persiguiendo por la calle de una manera muy agresiva. Eso que hasta hace relativamente poco solo pasaba en las películas americanas porque pasa en la realidad americana, pues se ha trasplantado a España y ahora estamos viendo en los pasillos del Congreso o saliendo del Congreso unos cuantos periodistas muy agresivos persiguiendo. Claro, el problema está en que al final ya no solamente van los periodistas agresivos, sino que van todos los demás. Porque como el periodista agresivo consiga el corte de José Luis Ábalos, al otro periodista le van a decir, ¿y tú cómo no has arrimado la alcachofa? Entonces al final se forma la nube alrededor, y digo José Luis Ábalos porque es el primero que me ha venido a la cabeza y porque está de actualidad. Pongan el nombre que quieran. Ahora ya hay nubes de periodistas alrededor del político. Pero los periodistas españoles, en general, con alguna excepción que la hay, pero en general suelen ser bastante respetuosos. Si les dices 2 veces que no haces declaraciones, acaban retirándose. No insisten, no siguen mucho más allá. Pero eso sí, tienes que decirles 2 veces y además cumplirlo, porque hay muchos que dicen no voy a hacer declaraciones, no voy a hacer declaraciones, no voy a hacer declaraciones, y a la cuarta la hacen. A la cuarta en el mismo paseillo, o sea, en el mismo paseo. Entonces, claro, eso los periodistas toman nota. Y a la siguiente vez esperarán al cuarto por lo menos, y si no al quinto mentís. Es decir, ya no va a colar lo de a la primera o segunda te retiras. Van a seguir insistiendo porque saben
que son unos flojos y que al final sí que dicen algo, por poco que sea, eso es suficiente para un buen corte para un telediario o algo parecido. Pero en general, y salvando todas esas circunstancias que son más de la capital de España que de otros sitios, creo que hay que perderle el miedo al periodista. Hay un grupo de profesionales de la comunicación, algunos de los cuales son periodistas, pero la inmensa mayoría no, que son los que van a programas del Corazón y similares. La gente se cree que son periodistas y entonces al final toman la parte por el todo y todos somos lo mismo, y no es verdad. Ellos se dedican a lo que se dedican y hacen lo que hacen. A mí eso no me parece, salvo alguna excepción, periodismo, y los periodistas rigurosos, serios y respetuosos, o que al menos lo pretendemos ser, hacemos otra cosa. Sepan, si tienen que enfrentarse entre comillas, a un periodista, de qué tipo de periodista estamos hablando, y respondan en condiciones. Si es alguien honesto y respetuoso, trátenle por favor de la misma manera y a lo mejor llegamos a entendimientos fructíferos para ambas partes. Unas reflexiones muy interesantes, ¿no?, sobre el periodismo y esta relación con las administraciones, sobre todo desde aquí, desde Benavites, que nos parece muy importante hacerlo desde lo local también. Y bueno, desde Qualitat queremos agradecer al alcalde de Benavites un año más por su confianza para gestionar la comunicación de estas jornadas. Como hemos comentado, creemos que son de vital importancia para la comarca y para la administración pública en general. Y nada, muchísimas gracias también a los ponentes por hacer un hueco hoy para estar con nosotros y explicarnos pues esos entresijos del periodismo. Y damos espacio a la segunda mesa también. Muchas gracias. Gracias.